amigos, hoy os vamos a enseñar cómo nos refrescamos cuando hace calor en esta zona de China. Eso es, porque aunque la provincia de Zhejiang tiene costa, la playa nos queda bastante lejos. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues muchos van a las presas o embalses que hay prácticamente en cada pueblo o aldea. Nosotros normalmente venimos aquí, a la presa de Qinlongshan, el monte de Dragón Verde, que es un lugar muy bonito donde se cultiva té. El agua de este embalse se utiliza sobre todo para la agricultura y está muy limpia porque viene casi directamente de las montañas. Y aunque veis que tiene el signo de prohibido nadar, en la práctica es casi como una especie de piscina municipal de la zona sureste de nuestra ciudad. Como muchos sabréis, China tiene una buena línea de costa al este y al sur, pero sigue siendo un país esencialmente de interior, por lo que los baños en ríos y lagos son una solución de lo más habitual cuando aprieta el calor. No olvidemos que aquí en verano puede rondar los 40 grados fácilmente. De hecho, se dice que a Mao le gustaba mucho nadar y son famosos sus baños en el río Yangtze. Además, hay una historia muy interesante de cómo en plenas tensiones entre soviéticos y chinos, una vez que Khrushchev estaba de visita en China, Mao le invitó a nadar sabiendo que no era capaz, lo cual, según algunos, detonó la ruptura entre ambas potencias y posibilitó el inicio de las relaciones entre China y los Estados Unidos. Pero por mucho que a Mao le gustase bañarse, la verdad es que en China hay cantidad de gente que no sabe nadar, como yo, que aprendí después de conocer a Harry. Es verdad, Lele aprendió a nadar justo antes de que hiciésemos la primera visita a mi hogar, donde también nos gusta mucho bañarnos en ríos, embalses, presas, etc., aunque tenemos la playa bastante cerca. Por cierto, Lele es la única persona que he visto que sea capaz de nadar hacia adelante y no avanzar nada o incluso retroceder, como si fuese una especie de rana desorientada. Otra cosa curiosa es que las mujeres solemos ir muy tapadas. Sí, y esto se debe en gran parte a que ellas prefieren tener la piel lo más clara posible, aunque también existe cierto pudor a enseñar el cuerpo en público. Por ejemplo, en el lado de la presa suele haber sombra ya desde bastante temprano por la tarde, pero muchas mujeres entran al agua con ropa, y esto es algo que también le pasa a Lele, quien en España solía lucir bikini, aunque ahora en China le da un poquito de vergüenza, ¿que sí? Sí. Y algunos os preguntaréis, ¿qué pasa con las chicas en bikini que hemos visto al principio? Pues que eran modelos contratadas para una promoción turística y tenían toda una legión de fotógrafos por detrás que, como no, también aprovecharon para sacar fotos al mono europeo. Como podéis ver, por motivos de seguridad, los nadadores suelen ir con un flotador. A mí esto es algo que al principio me llamó bastante la atención y decía, pero si no hace falta, ¿no? Pero luego me di cuenta que la gente realmente se preocupaba mucho si no lo llevabas, por lo que al final dijimos, venga, lo compramos y punto. Bueno, pues después de tanto hablar y tanto nadar, por fin toca comer un poco. Y hoy hemos traído unos bocadillos de carne de ternera, Sí. que son típicos del noroeste de China, Eso es. y que podéis probar, por ejemplo, si viajáis a Xi'an. ¿Y cómo se llaman, Lele? Rou jiamo. Venga, vamos a probar. Está muy rico. Super. Es como una especie de hamburguesa china, pero sin tanto mazacote de carne. Hay una pequeña capa de picadillo y ya está. Pero está muy rico. Este vídeo iba a terminar con la merendola, pero durante su producción nos hemos venido al pueblo de Lele, que está bastante al interior de China, a más de 1000 kilómetros de la costa. Pero eso no impide que tengan esta especie de playa a orillas de un gran embalse. Aquí hay que pagar un poco para entrar, pero se puede hacer más cosas. Y además tienen sus propios vigilantes de la playa. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis ayudarnos con el canal, sabéis que podéis hacerlo suscribiéndoos o convirtiéndose en nuestros patrocinadores o mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.